hay bandas que giran por Europa que pues sabemos que pues una gira europea o una gira sudamericana, una gira en Estados Unidos, de pronto no va a llamar mucha gente, pero cuando una banda sale del país y simplemente el hecho de estar tocando en, qué sé yo, pongamos un ejemplo, en Puebla, México, la ciudad que mencionaste en Ecuador, yo he visto giras de bandas pequeñas con full, con sold out. He visto giras de bandas grandes con menos del 50% del aforo, pero pues la idea es salir, la idea es mostrar, la idea es que aquí estamos y aquí nos quedamos y ahí es donde va como esa parte de seguir luchando por la meta, ¿no? Sí, Entonces ahí la situación es como, ¿cómo ves tú a las bandas colombianas o suramericanas en un plano global? yo digo mucho sobre ese talento que hay en Colombia y que me sorprendo cada vez que voy a una ciudad a tocar y conozco más bandas, más gente joven que apenas inicia o que sus proyectos están, digamos, en los primeros años. Y pienso que a nivel global hay mucho potencial, pero hay un montón de cosas que de pronto, digamos, sean un poquito más difíciles para que todas las bandas lo logren, pero tiene que ver para mí con que todas las bandas no tienen el mismo objetivo. Hay bandas, por ejemplo, que quieren girar y quieren sacar discos y quieren distribuir y quieren poner su merch, pero hay bandas que no. O sea, hay bandas que solamente quieren ser la banda, tocar los sábados y parcharse con los amigos y normal. Pero no está mal, sino que son diferentes objetivos. De las que de pronto se profesionalizan un poco más y que se vuelven como más organizadas en esa proyección, hay mucho, mucho, mucho talento. Nosotros a veces tenemos obstáculos, por ejemplo, como es a veces acceder a una visa, por ejemplo, o acceder a un tema económico un poquito más sólido, que no es tan difícil, digamos, acá tener de un momento a otro muy buenos equipos o buenos instrumentos. Entonces, digamos que hay personas que desisten mucho del proyecto y las razones son pues muchas, pero a veces, digamos, hay bandas que acá en Colombia se han desintegrado porque aparecen dos o tres miembros de la banda que en algún momento no les es posible conseguir la plata para ensayar o no les es posible, digamos, desplazarse al lugar donde están tocando, entonces la banda se pierde. Muchos proyectos que yo he conocido en casi 28 años que estoy como metido en la escena y 20 con Revenge y que antes estaba en otras bandas, se desintegran por eso. Y por eso digo como obstáculo, ¿cierto? Nosotros cuando fuimos la primera vez a Estados Unidos y cuando salimos de ahí decíamos nosotros tenemos que hacer la forma de ahorrar y conseguir mejores cosas porque realmente estábamos, digamos, acostumbrados a pues, como a instrumentos diferentes, ¿cierto? Y nos pusimos en la tarea, digamos, de vamos a organizarnos más, entonces vamos a dejar de chimbear tanto en la calle, tomar tanto, de mariquear, de gaminear tanto y vamos a poner un poquito de orden, que tengamos cables buenos, por ejemplo, vos te montas una tarima internacional y tu cable es un cable bien malo y eso te va a traer ruido, te va a traer problemas, ¿cierto? Y la gente, el rollo es como que, ¿qué hermano, cierto? Entonces dijimos, eso no nos puede volver a pasar porque ya no había pasado. Entonces, digamos que uno pueda decir, hombre, me voy a poner las pilas más a que yo me puedo organizar mientras que haya la posibilidad, porque a veces no la tenemos, pero a que mientras que haya la posibilidad, yo voy a comprar algo de pronto que me dure más y que sea responsable al momento de yo salir a tocar, pues como mi música y como toda esa parte técnica, ¿sí? Entonces, es verdad que no se necesitan como unos equipos full, full, re full, pero A en el la hora momento de que uno salir a empieza la, a como la, a la a hora de salir al ruedo, son y organizar, indispensables. y organizar un poco las cosas. De pronto, cuando uno tocaba, digamos, de una forma más aficionada, uno llegaba a los conciertos y uno decía, uno me montaba y aprendo a tocar y uno, equipo de putas, de parche, pero es muy teso un músico, por ejemplo, que se monte súper recontra borracho, se le olviden los temas, se tropiece, le pega a sus compañeros, o sea, pues, no es como muy bacano que Sí, digamos para el fanático, lo he visto. ¿cierto? Entonces, un poquito mejorar eso. Sí, ha pasado mucho. Entonces, esa es como la idea.
y hay mucho talento, pero cuando uno reúne las bandas de acá que se organizaron en ese tema, son las que han tenido más posibilidad de proyección, no solo en la música, sino a nivel internacional, a nivel de transformar cosas, de contratos discográficos y pienso que todas tienen el talento, pero a veces no todas tienen ese tema como de emprender, como ese poquito de perrenque de decir, pues puta, yo quiero ir a otro nivel un poquito mejor, ¿cierto? Eso puede ser una cosa que yo veo. Sin embargo, me parece bacano que las bandas que han salido más, como por ejemplo, hablando acá de algunas más recientes, digamos Masacre o digamos Witchtrap o digamos, ¿quién puede ser? De pronto en su momento, hace muchos, muchos años, nos pasó algo también con Kraken. Me parece muy chimba que estas bandas en especial que menciono no se centran como otras bandas como en ese tema del ego para hacer su gira y manejar sus imágenes y sus cosas. Y han compartido, por ejemplo, con nosotros, especialmente lo hablo de Revenge, que en esos conciertos en España, Noruega, en Francia o en Bulgaria o en Estados Unidos, se encontraban con personas de allá con camisetas de bandas colombianas, por ejemplo, como de Revenge, Y y entonces reencarnación nos al piso. mandaban fotos. Entonces nos mandaban fotos y, hey, mira, por acá llegaron unos manes que conocen Revenge y tienen la camiseta de Revenge. Entonces me parece bacano porque por lo general hay como cierta huevonada en algunas bandas que a veces no dejan que pasen esas, como esa comunicación como entre compañeros de una escena. Entonces es chimba porque, y adicional a eso, llevan la mercancía de muchas bandas de acá y allá también la distribuyen. Cuando sacan su merch, digamos Witchtrap, también hay CDs de Revenge, también hay CDs de Nightmare, también hay CDs de otras bandas. Sí, Entonces, la chacita, la chacita. y es un tema muy, muy, muy chimba que yo valoro mucho y que yo también cuando salgo lo hago. Pero mira que dentro de la escena punk, tú sabes que este programa no es solamente metal. A mí me gusta Sí, el punk como un hijo de puta. Y estuve averiguando porque estoy haciendo un programa casualmente de las bandas que han girado por Europa y lo que hablábamos que en el bar. Hay una banda que se llama Primer Régimen de punk sí, colombiano. Tienen 3 disquitos. Creo que son sí. dos 7 pulgadas y un caseto. Esos manes tienen una gira ahorita en junio. El 20 de junio arranca, son 27 países. Uy, Un mes. Van a estar hasta en Bosnia y Herzegovina. Y yo decía, o sea, qué chimba, weón, saber que hay una sí. banda. Yo no sé a cuánta gente le van a tocar en Bosnia y Herzegovina, pero la gira va como por 27 países y me parece una locura. Y también me parece re loco por la parte del desgaste físico, porque es que Claro. una gira no es, usted llega y tan la superestrella lo acomodaron en la tarima, usted baja, desconecta, súbase al carro y arranque otra vez y vuelva y despegue. Y sobre todo las bandas más underground o las bandas como las de nosotros, que son bandas pequeñas y son bandas underground. Y la gente muchas veces pues, o como vos decías ahorita, con gente que es muy envidiosa y de eso todo se ve que no hay que prestarle mucha atención. Piensa que uno llega allá y uno es estrella de rock y que en el hotel de uno hay 2 viajes en pelota, 2 botellas de whisky, una caja de pizza y eso no es así. Uno llega, por ejemplo, al barco y uno tiene que arrancar con todos los instrumentos a caminar hacia ese barco que es como una cancha de un estadio de fútbol y nadie te ayuda a nada. Las bandas grandes tienen su Roy, su crew, su de todo, pero uno pues no. Entonces es como que también eso es lo bacano, ese sacrificio que se hace y por eso hay que hacer lo que valga la pena, porque eso es Pero uno mira que acá ahí hago una acotación, porque hay una parte que yo me he dado cuenta de lo que tú acabas de decir. Yo he visto bandas de niveles desde estrato medio alto cargando sus propios instrumentos acá en Nueva York. Pero llegan a Sudamérica y todos, ah, güey, puta, tan, tan. Sí, claro. O sea, No, y lo vimos en el concierto de Dark Angel y de Whiplash, que de pronto se acaba el concierto y los manes salen y uno puede conversar con ellos y tomarse una foto y hablar. Pero bien, o sea, a mí me parece que eso hace parte de la vuelta y de hecho me parece que no sería tan chimba si no fuera así. Yo lo digo así. Digamos, yo no quisiera, por ejemplo, y a lo mejor la gente dirá, este sí es huevón, pero yo no quisiera, por ejemplo, nunca llegar en una limusina
ni llegar y que haya una masajista, o sea, muy chimba, pero digamos que para Revenge y para lo que yo hago con la banda y como lo veo, me parece chimba es ese trajín, o sea, me parece bacano eso de llegar, hablar con la gente, cargar las cosas y fue puta, y vamos para allí, para allá, y eso es como una adrenalina lo más de chimba que uno no sabe si la cosa va a salir bien, pero que uno hace todo lo posible porque salga bien y es una expectativa de uno incluso muy grande, y uno después, Pero respaldado de una tarjetica de crédito de cash, por si algo llega a suceder. sí, claro, digamos, hay una historia muy charra que nos pasó y la voy a tratar de contar muy rápido en Cali, la primera vez que fuimos a Cali, y es que cuando estuvimos en el hotel, ya después del evento, y vamos a salir del hotel, el man del hotel llega y le echa llave a la puerta. Entonces cuando yo voy a abrir, no abre. Entonces me voy para la recepción y le digo, que, ve hermano, me abrís por favor la puerta. Y me dice, no, es que el organizador no ha pagado, usted no me puede ni sin pagar. Yo, ay, pues puta, ¿cómo así que no ha pagado? Entonces me devuelvo y empiezo a contarle a los muchachos, les digo, no han pagado, ¿qué hacemos? Y el bus para Medellín salía como en una hora. Eso fue en el 2006, creo que fue. Entonces empezamos a recoger de a poquito lo que quedó de la mercancía, lo que trajimos de la casa, lo que cualquier cosa. Pagamos el hotel, una cuenta en esa época como de 127.000 pesos, algo así. Y nos vamos volando para la terminal, que sí teníamos ya el tiquete pago por el organizador. Nos montamos en el bus, pero todos sin plata. Muy aburridos, pues estresados, cansados, trasnochados. Bacano el evento, pero muy gonorrea que pase eso. Y el bus para por allá como a la altura de Pereira y se baja todo el mundo a comer en un parado. Y ustedes con Parador, no, hambre, algo así. puta. Hueputa, y esa hambre tan hijueputa. Y hermano, recogimos, íbamos dos bandas, Neviros y Revenge. Y recogimos 700 pesos en monedas entre todos los que habíamos ahí, que éramos como 9. Quedaron borrados con tal de salir de allá. Y nos alcanzó para comprar un yogur en bolsita, y entonces yo iba y yo tomaba y le daba a cada uno de a poquito. O sea, son cosas muy gonorreas que nos pasaron en algún momento, pero que uno trata pues como de ya apalancarse. Ya ahora uno sabe que no se va sin que el pasaje esté completo, el hotel esté pago, esté la mitad del show paga, en fin. Pero han pasado pues muchas cosas, ¿cierto? Sí, Y de alguna manera es como sacarle lo bacano a lo maluco. y en esto voy a un punto muy importante y es que tú estás ahorita haciendo un festival con más de 15 bandas, creo yo. Está Masacre, está Nightmare, está Revenge. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ese festival se llama Metal Warrior Fest. Nació de una grabación que hicimos del tema Metal Warrior de Revenge. Nos invitamos a 24 músicos de 17 bandas de Medellín. Entonces los invitamos a grabar ese tema en conjunto. Se llama We Are Metal Warriors y entonces aparecen músicos pues de varias bandas, ¿cierto? Y durante las grabaciones en esas jornadas, un amigo, muy amigo, decía cómo será un evento con todos estos manes juntos, que nunca se había hecho pues en Medellín. Y es difícil porque son bandas que ya tienen un recorrido que cobran una tasa, que es considerable. Entonces yo decía, no, muy difícil porque reunirlos a todos, digamos reunir a Witchtrap, a Nightmare, a Revenge, a Esquizofrenia, a Steelhammer, a Sorceress, a Vitan Morten, a The Preacher, a Bloodlust, puede ser un evento muy costoso, pero sería algo muy chimba. Entonces arrancamos en la planeación y así nació el Metal Warrior Fest. Ya hicimos la versión 1, la versión 2, la versión 3 la tuvimos que cancelar porque fue súper difícil el tema de la venta. Hicimos uno Metal Warrior Fest Rising Hell solo para bandas emergentes, que fue muy bacano. De hecho, a mí me parece muy bacano y me alegra mucho ver que esas bandas emergentes que ya tocaron ahí, ahora son bastante conocidas y que han tenido otras oportunidades de eventos. ¡Hey, Bogotá!
Entonces, después de esas versiones del Metal Warrior Fest, hay una alianza con Apocalipsis Fest y con Street Metal Fest. Y nace este, que es el Metal Patrol, que es donde están todas estas bandas acá, que les muestro ahí, en la que incluimos también a una banda de Estados Unidos, de Filadelfia, que se llama DNAD, y estamos con Massacre, con Nightmare, con Revenge, con Esquizofrenia, con Steelhammer, con Vital Morten, Desecration, Old School, la banda Hell, el Rider, Deep Grey, Red Steel, Danger, que no sé si lo acabo de mencionar, ellos están celebrando los 40 años para este evento. Está en Noble Infernal, también promocionando, van a promocionar cosas nuevas. Y hay bandas emergentes, que ya no son tan emergentes, pero que son bandas ya consolidadas después de ser emergentes, como Old School y Desecration, y Deep Grey, que va a ser su debut, nunca ha tocado en vivo. Entonces es bacano porque pues, es un festival supremamente retador al tener bandas de tanto nivel. Y ya estamos como por el 60% del aforo vendido, entonces creemos que nos vaya a ir bien porque todavía faltan más de 2 meses para el evento. Bueno, estamos acá con Esteban Mejía, el dueño de Rata Mutante Records, y vamos a comenzar a hablar de Esteban Mejía versión sello discográfico. Okay. Entonces, hablábamos que al principio el sello nace como una propuesta para sacar solamente el material de Revenge sin intermediarios, sacarlo Exacto. directamente. Pero a esto se unen bandas de vieja escuela, amistades cercanas a Revenge, y ya en este momento el sello cuenta con varias bandas conocidas, no tan conocidas y underground. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Estoy... Bueno, ¿cuántas bandas tiene el sello en este momento? Digamos que de las que hemos sacado trabajos que pertenezcan como al roster de Rata Mutante Records, está Snowblade, obviamente pues está Revenge, está Nightmare, y está una banda caleña incluso que se llama Rack Torment, que vamos a sacar, pues todavía no, pero vamos a sacar más adelante, y está Nightmare, no sé si lo acabo de mencionar, no, pero Sí, a Nightmare. Nightmare ¿No? la mencionaste, la banda de... Ellos son los que hemos sacado el trabajo físico, ¿cierto? En el tema como de heavy metal, ¿sí? Porque en el tema de thrash o speed o black thrash está la banda Satanic, que es de acá de Medellín, está Ironclad de Bogotá, está Witch Hunt de Bogotá, que ellos también tenemos su material físico, de Sorceress, de Revenge y de Snowblind. Hemos sacado CD, cassette y LP de esas tres. Bueno, hay una pregunta que me intriga y me intriga como sello, porque pues bueno, el tema del jewel case o la caja plástica es un tema que a nosotros como sellos que estamos fuera del país, pero que sellamos nacional, es muy complicado mover material para otros lados si es en formatos Digipack, A5, cassette, DVD. Me parecen muy bonitos, me parecen muy chimbitas, pero me parecen cero prácticos. ¿Cómo hacen Sí, ustedes para mover ese material? Revenge tiene material en cassette o las bandas que ustedes prensan están en cassette. ¿Cómo hacen para la distribución? ¿Es simplemente Colombia o la sacan del país? no, nosotros vendemos los CDs de las bandas, hacemos la distribución más o menos como en unos 11 países, que están, por así decirlo, como muy fijos porque tenemos como unos distribuidores, unos contactos que siguen el metal colombiano y las producciones de Rata Mutante, entonces cuando sale algo en preorden, ellos ahí mismo ordenan. Digamos que tenemos fuertes preórdenes desde Japón, desde Alemania, desde Australia, desde México, desde Paraguay. ¿Desde Entonces, Australia? sí, hemos vendido muchos, pues hemos tratado de distribuir mucho, ya hemos vendido copias ahí. Entonces, siempre que viene una producción, contamos más o menos con que en Japón se van a llevar 60 copias, entre dos distribuidores que piden de a 30, por ejemplo. En México, por ejemplo, en Australia son de a 10, de a 15.
Suramérica, aliados en Suramérica para la distribución del material de Rata Mutante. Tengo un muchacho, un amigo, un parcero se llama Hellraiser Producciones, eh, que distribuye Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia el solo. Entonces es bacano porque se centraliza en él todo y la gente ya le pide a él. Entonces él, cuando sale un disco, me dice, tengo pedidos, por decir algo, 25. O sea, no estamos hablando de cantidades, pero digamos, es un número bacano en el underground, ¿cierto? Sí, Entonces ya esos de 25, 300 bueno, copias no, que salgan 25 de una vez, ya. claro. A mí yo tengo... Hace poco, hace poco que yo estuve en Paraguay, en el 2021, había una lista grande de pedidos, casi 60 ítems, entre camisas, parches, LP, CDs, cassettes, y el hombre pues es el que se encarga de esa distribución, es una persona de mucha confianza, un man muy serio en el underground, y entonces por allá se gestiona esa parte. En Ecuador están los amigos de Back in Black y de Wolf Records que también me han hecho mucha distribución. A veces cuando algún familiar viajó a Ecuador o hace poco mi papá estuvo, le mandé un cargamento bastante grande con mi papá, por ejemplo, y se encontraron con él y me hicieron el pago y distribuyen el material. Entonces en Sudamérica hay muchos aliados, muchos. La gente lo hace con mucha voluntad, con mucho, digamos, como amor a la música y es bacano. Bueno, y de hecho que me preguntaste que Sudamérica, pero ustedes allá que son colombianos en Estados Unidos, también se convierten en unos aliados para esa distribución, que mira que cada vez que yo voy, eso es un pedido de bastantes discos. Rata Mutante no es solamente Esteban. Rata Mutante tiene un grupo de trabajo y tiene un grupo, o sea, me imagino yo que en estos años de organizador se han dado inconvenientes con bandas por X o Y situaciones, porque siempre pasa. Bueno, una experiencia así de esas, así bien maluca. No, a ver, son cosas que de pronto yo no les presto mucha atención y porque sobre todo el festival es privado, pues. Entonces uno dice, pues uno escoge a quién, digamos, poder contratar por un evento. Eh, Cuando ya he hecho muchos festivales, ya no puedo repetir las bandas, pero hay muchas bandas más. Entonces, digamos que ahí es donde me parece bacana la alianza con Azo Rock, porque Azo Rock me dice, pille, tengo 3 bandas que pueden tocar en Metal Warrior. Entonces yo las veo y digo, listo, esta va a tocar en este, en este, en este. Y Azo Rock se hace como una alianza conmigo para la difusión. Entonces ahí estamos súper bien conectados y después de tanta cosa como que llegamos a la unión de poder organizar A una tantas alianza. ideas. Sí, muy bacano porque a veces uno se puede encerrar en un trabajo de un estilo, pero de pronto dejar de lado que de otra forma puede funcionar la cosa, entonces es bacano sacar de acá y de allá. Sin embargo, hay otras bandas que de pronto a la fecha no han tocado en los eventos de nosotros, ni han sido producidas por Rata Mutante. Puede ser porque no las conozcamos o ellas mismas no sean muy visibles de nosotros verlas, ¿cierto? O puede ser porque de pronto el género sea una cosa que yo no pueda mover. Digamos que yo me especializo en heavy, speed, thrash. Pero sabes que yo me he dado cuenta de una cosa ahí bien brutal. Uh-huh. La difusión de las bandas en Colombia es pésima. Y mira que yo digo, o sea, ¿por qué a una banda le cuesta tanto compartir el flyer donde ella misma toca? Yo no he entendido eso, hermano. Incluso a veces pienso, pero ¿por qué será? O sea, si por ejemplo acá toca, no sé, Nightmare, ¿por qué le cuesta tanto poner su flyer en sus redes? Es que eso demora 3 segundos. Si van a tocar ahí, si sus fans van a ir a verlos ahí, pero acá la Sí, difusión con la banda pasa eso, entonces no les da la gana muchas veces, no lo hacen, no sé por qué. Entonces hay otras bandas que no están visibles, que al ver que hay varias ediciones que pasan, empiezan es como a volverse es una como rosca. Que esto es una rosca. críticos de decir, ah, estos manes solamente quieren tales y tales bandas, solamente... Y se convierte uno en un objeto de opinión sin necesidad de generar crítica contra nadie, porque uno Claro, simplemente está poniendo un cartel. claro, claro. Y se emputan, o sea, se emputan como que se emputaran de por vida. Estos días me pasaba una cosa muy charra porque a uno de esos que se emputaron,
les escribí para una edición y dije, bueno, en esta edición vamos a ofrecerles tocar. Yo trato de que en los eventos a todas las bandas se les pague bien, se les den todas las comodidades, porque yo también soy de una banda y he pasado por miles de organizadores que han sido bacanos y otros que han sido muy mal. Entonces yo trato de que en los eventos míos a todo el mundo le vaya bien. Ninguna banda que ha trabajado con Metal Warrior Fest puede decir nada malo de cuanto al pago, al trato, al cumplimiento. Pero entonces cuando voy a esa banda que digamos está puta porque nunca ha tocado, me dejan en visto. Entonces es como que quiere, pero no. Entonces, bueno, pues yo no le pongo mucha atención a eso. Sin embargo, eso pasa mucho. Y cuando las bandas no funcionan en la difusión, no quieren, obviamente la boletería no funciona. Entonces hay Claro, eventos que es hemos así de tenido que simple. cancelar, hay eventos que hemos tenido que cancelar, y hay bandas que se emputan porque te dicen, pero ¿cómo vas a cancelar el evento? Y yo, pero es que en el evento tienen que ir 300 para poderles pagar a ustedes lo que piden, y hemos vendido 30 boletas y faltan 2 meses, hay que cancelarlo. No, pero es que ese día se pueden llegar. En una taquilla no llegan 270 personas en Medellín ni a palo, nunca. Es muy Y difícil. es que es, Pero ellos no entienden, digamos, que si uno hace un evento de eso, se va a meter en una deuda de 20, 25 millones de pesos. Sí, van ciertas personas a verlos, pero necesitamos una audiencia mayor para poder pagar todos los gastos de lo que significa un lugar con buen sonido, con buen espacio, un backline bacano, las una luces. logística completa. Exacto, entonces esa es la pelea mía con las bandas es esa, hombre, difundan el evento, creen su propio contenido. No, yo les hago barrido. Yo me los voy por las redes sociales y veo que, por ejemplo, hay una banda que hace 3 meses no publica y el evento es en agosto y se lanzó en diciembre y desde febrero no pone nada. Y yo digo, pero ¿cómo así? O sea, hace 3, 4 meses no han puesto ni el cartel. Es más, nosotros hacemos piezas donde dice, por ejemplo, Metal Patrol Fest presenta Vital Mortem y se le pone una música y todo. Eso es un material bacano para esa banda. Y uno ve que, por ejemplo, esta banda que digo, ni siquiera compartió su propia difusión de imagen. Uno dice, pues puta, muy berraco porque entonces, ¿quién va a ir al evento? El organizador no tiene fans, los fans están en las bandas. Entonces, es un trabajo de conjunto, es un trabajo de conjunto. De hecho, ahí Azorrock me está ayudando en la difusión con un programa que ellos tienen que se llama, creo que Voz para Voz, algo así. Y también ha sido bacano porque hubo unos descuentos para el público de Azo Rock que Elliot lideró y entonces se pudo vender boletas que no vendí yo como organización ni que vendieron las bandas como difusión, sino Elliot dentro de Azo Rock, pues haciéndoles como la motivación. Entonces estamos como en eso, ha sido bacano en estos últimos meses porque se han logrado cosas buenas. No sé para dónde O sea va que dentro de todo Azorrock se ha funcionado. Azo Rock. Creo que, o sea, yo no pertenezco a Azo Rock, pero lo último que he sabido es que han cambiado muchas cosas eh, y parece que se van a lograr otras porque Azo Rock ahora, hasta donde me han contado, está tratando de pelear como de que estos eventos sí tengan una remuneración para esas bandas y Uf, eso tengan mejores sería brutal. condiciones y que incluso están tratando de organizar un poco los festivales que son públicos, como por ejemplo el altavoz. Ellos están tratando de meterse con eso y entre otras cosas. Doesn't matter, you can. I'm really happy to have this now. Thanks you, Esteban. Thanks to the other guys. All right. For this fucking great album. Yes, thank you. Awesome looking also. De una. Listo pues Esteban, así quedamos. Muchas gracias, parcero. Qué lástima, hermano. Qué lástima. Listo, parce. Todo bien, hermano. Cuídate pues, hermano. No, papá, Gracias. suerte. Chao pues.